Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelos Televisión. Hoy vamos a hablar con dos técnicos de Merlán, exactamente, les voy a decir ya su nombre, es Johnny Pérez, o ahora lo presentaré, que él es el director, perdón, el responsable subacuático de Merlán, y va a ser importante hablar con él porque vamos a retomar todo el tema de la búsqueda de Romina Núñez, ¿no? Ahora mismo, hoy mismo, por los hervideros creo que los GEAs de la Guardia Civil están buscando y me gustaría, creo que sería interesante que nos contara cómo se opera, cuáles son las dificultades y seguro que nos puede aclarar un poco más. Y por otro lado también vamos a hablar con Rubén López, él es el director de recursos también de Merlán, que también hablaremos en este caso del tema de Romina, pero también luego el resto de actuaciones que han hecho en Merlán durante todo el año para saber exactamente a qué se dedican estos dos compañeros. En primer lugar, Johnny Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Bien, todo bien. Sí. Y en este caso Rubén López, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Rubén, empiezo contigo, después vamos más con Johnny, pero empiezo contigo. Merlán fue clave, no lo he dicho en la introducción, pero fue clave también un poco en lanzar un poco la señal de alarma de lo que iba a pasar. No se sabía lo que iba a pasar, pero sí que se estaba buscando a una chica, Romina Celeste Núñez. ¿Cómo les llega a ustedes la información y cómo se activan? Sí, bueno, nosotros recibimos la alerta de los IOR Canarias, que son una asociación de rescate que hay en Las Palmas de Gran Canaria, y que colaboran con nosotros en los Ironman desde hace un montón de tiempo, de un montón de años, en los que nos comunican que una familiar de Romina, creo que una tía en este caso, le ha realizado una llamada alertando de como que había una persona desaparecida. Como se trataba que era la isla de Lanzarote, pues nos lo pasó a nosotros. Nosotros hicimos un par de gestiones, vimos que nadie sabía nada y un poco fuimos pues los que filtramos un poco a la prensa para que se empezara a buscar, ya que en principio todo esto, ahora ya conocemos el desenlace, pero en principio se trataba como de una fuga, ¿no? De una joven de 25 años. Sí, que abandonaba el domicilio, ¿no? Y en este caso luego, incluso el cartel ese, ¿lo realizan ustedes o los propios GEOR a lo mejor? Lo realizan los GEOR y nosotros lo compartimos. Sí, ¿no? Que es cuando esa primera imagen, ¿no? No sé, Johnny, seguimos hablando y vamos aportando. ¿Qué hace Merlán? ¿Porque inició algún tipo de búsqueda o ya permanece a la espera? No, obviamente nosotros somos parte del operativo de emergencia en la isla de Lanzarote. Quien lleva la potestad de este tipo de investigación es la Guardia Civil y ellos son los que deciden qué se hace, cómo se hace y a quiénes activan. En este caso ellos saben que nosotros estamos como un recurso más ahí, que nos activarían en caso de que fuese necesario. Hasta la fecha no lo han hecho, pero sí que nos tienen siempre en retaguardia, como siempre ha sido. Somos un recurso más de emergencia que estamos a disponibilidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como en este caso, como en cualquier otro caso ha sido, y en este concretamente. Vale, en este caso, ¿qué ayuda les podrían ustedes aportar? ¿Qué les podrían solicitar de ustedes? Pues nosotros, en este tipo de intervenciones, que básicamente lo que se está haciendo es búsquedas, pues podríamos aportar desde todo nuestro personal, el dispositivo de Merlán consta de ambulancias, y en este caso específicamente tenemos unidad de perros, unidad de drones, unidad de rescate subacuático, unidad de rescate acuático. Entonces todo ese abanico de posibilidades los tenemos a disposición de la Guardia Civil. ¿Y por qué no, pregunto a los dos, ¿y por qué no los han activado? Recorrer como están recorriendo ahora la isla con perros o el agua, ¿no?, subacuática por mar, necesitarían ayuda, ¿no? Yo creo que porque ellos son los que son, obviamente, yo no dudo nunca, porque además tengo buenos amigos de la profesional de Guardia Civil, y ellos son los que deciden qué se hace en cada momento y tendrán la información suficiente o necesaria para no activar. ¿No? Eso me imagino cuando ellos decidan que les hace falta, pues nos llevarán, y ahí estaremos nosotros a la espera. Claro. Bueno, yo le pregunto a él, pero también aporta tú, porque ahora sí nos metemos ya un poco más en el tema de los GEA. Exactamente lo que se ha podido saber y la información que tú tengas, ¿qué tipo de trabajo están haciendo ahora? O sea, la información que tengo yo es la información que tiene todo el mundo. La de los medios. La que se sale en la prensa. En los hervideros, ¿no? Exactamente, sí. Yo sí que tengo experiencia por muchos años de búsqueda subacuática, incluso intervenciones conjuntas con los GEA, y sé cuál es el procedimiento, el sistema de trabajo que se tiene en este tipo de búsquedas, ¿no? Entonces hay un montón. Una búsqueda subacuática es como buscar una aguja en un pajar. Tienes todas las cartas en contra en principio, tienes que hacer una reunión previa, ver la zona en la que vas a buscar, tener un punto de referencia, obviamente, tienes que tener un punto en el que empezar a buscar. Luego tener en cuenta factores como visibilidad, profundidad, tipo de fondo, corriente, viento. Todo ese tipo de factores los tienes que aunar, reunirte, empezar la búsqueda. Y luego las búsquedas, dependiendo del tipo de fondo, de posibilidad, de todo este tipo de factores que te he dicho, pues se hace un tipo de búsqueda u otro. Que es una labor muy, muy complicada con la que los GEAs tienen una familiaridad absoluta porque llevan
muchísimos años y sé cómo trabajan y sé que son, Sí, son excelentes hacen lo que tienen que profesionales. hacer. Sí. ¿En qué medida o en qué sentido puede ser clave el hecho de que estamos realizando una búsqueda, bueno, estos días, ayer o no sé si el día anterior, y cuando supuestamente pudo ser, ¿no?, el cuerpo de Romina lanzado al mar? Es decir, estamos hablando que serían como 12, 13 días antes. ¿Da alguna posibilidad o hay gente que dice, ya es muy tarde para iniciar una búsqueda? No, es que depende del objeto que se esté buscando, las dimensiones, el peso, si está lastrado, quiero decir, si se le ha amarrado algo para que se quede solo en el fondo, si se ha tirado, porque normalmente un cuerpo, vamos a ver, un cuerpo suele emerge por la propia descomposición de los gases, los 3 días normalmente, pero claro, son muchos factores que hay que analizar y hay que tener esa información previa para saber qué es lo que se está buscando. Si hay un objeto que se lastra, que se amarra, que se tira al fondo, pues puede permanecer ahí muchísimo tiempo. Si en cambio, si la tiras en superficie, la corriente se lo lleva, el viento, son una serie de factores que imagino que tendrán la información, o no, no lo sé, pero hay que partir de esa base para luego saber qué hacer y cómo hacer. Ya. Rubén, en este caso, porque las emergencias han sido numerosas, las de Merlán y las cosas que suelen pasar aquí, muchas veces pasa eso, cuerpos que aparecen en Fuerteventura, windsurfistas que aparecen abajo. Esa puede ser una posibilidad porque no se ha sabido y tiempo tendría para ir para abajo. Puede ser una posibilidad, puede ser también que no aparezca nunca, como hemos tenido ya 3 casos también en la isla Lanzarote, de personas que han desaparecido en la zona de los Ancones, en la Tiñosa y en lo que es la zona del Barranco del Quiquere, que realmente los cuerpos nunca han llegado a aparecer. Hay muchas posibilidades, sí es verdad que en todo influye, como el compañero dice, las corrientes, las mareas y sobre todo cómo se haya tirado al mar, ¿no? No es lo mismo tirar un cuerpo entero o demás que en bolsas o... Lastrado, ¿no? Como, claro, porque ahí o va al fondo Claro. o queda ya, claro, si no tuviera lastre seguro que ya iría para arriba y sería... Claro, son tantos factores a analizar y previamente que es muy complicado lo que digo, las búsquedas subacuáticas, ya una búsqueda en superficie, o sea, en tierra, buscar a una persona desaparecida, tiene su aquel, pues una búsqueda subacuática es que, sobre todo la visibilidad, es un factor muy limitante, porque hay visibilidades a veces que... La isla Lanzarote normalmente la visibilidad, llamámoslo buceador, la distancia horizontal que puedo ver con seguridad es grande, aquí pueden ser 20, 25, 30 metros, pero eso se reduce en tiempos de mar de fondo, pueden ser 1, 2, 3, 4 metros, entonces es complicado, muy complicado. Ya. Y vamos a hacer un poco de CSI, ¿va? Y esto lo digo a los dos. Se está buscando los hervideros. Sin querer ser macabro, pero es un lugar bien pensado para tirar un cuerpo para que no sea hallado o de repente a lo mejor no lo es tanto. Lo digo por las condiciones que tiene de batiente. Obviamente, no sé, yo no me quiero meter a la mente Por eso de nadie, digo, estamos haciendo de CSI, no sé si... Las zonas más abruptas son las que la mar bate. O sea, al principio tú lo ves y bate más la mar, es más difícil el acceso de tierra hasta el agua, entonces, obviamente, ante el reducto y eso, pues, la cosa está clara. Y es más fácil, ¿no? A lo mejor lanzar algo... Sobre todo a los operativos de emergencia nos resultaría más difícil localizarlo en esas zonas que en cualquier otra zona. Claro. Sí, ¿no? Y además luego también zonas de cavidades, ¿no?, que puedan quedar... Claro, hemos tenido muchísimas experiencias a lo largo de los años aquí con desaparecidos desafortunadamente que sí, se han metido... Como se llama aquí, estaliscarse, ¿no? Que es que te mete la mar debajo en una cueva subacuática o te mete... Y ya ni los gases ni nada te hacen... Claro, sí, te quedas ahí, entonces es más complicado buscar porque además las condiciones... Pues el otro día estaba viendo con los hervideros, las condiciones eran perfectas. Muy pocas veces al año se ven así. Estaba Entonces, buscar así, y aún así es complicado, pues imagínate con mala mar. Hay veces que ni siquiera se puede uno acceder al agua porque es un peligro para ya los propios buceadores. Y que sigue, que en el tema del caso que quede entaliscado, pues o vas y miras ese sitio concreto o no, es muy raro que la mar lo vuelva a sacar de donde está. Claro. Antes ya me lo decía antes de empezar la entrevista, pero bueno, para que lo comentes. El viento, el nuestro, el alisio, normalmente marca un nordeste, un norte, y eso más o menos condiciona un poco, las corrientes también suelen ser de norte a sur. Sin embargo, ha habido muchos días de este. En estos días ha habido este y Calima y tal. ¿Eso ha podido cambiar la dirección de si tú lanzaras un cuerpo al agua? ¿O me decía antes Johnny que a lo mejor las corrientes son las corrientes y a lo mejor por un poco de tiempo no hace cambiarlas? En cuanto a nuestra experiencia, no tiene nada que ver la corriente que puede haber en superficie con la que puede haber en el fondo. Yo, de hecho, hemos estado 4 días activados participando en la búsqueda de la persona esta desaparecida
del barco que se Es incendió. verdad, es verdad. Hemos visto que las corrientes estaban cambiando, pero sin embargo las zonas de búsqueda marcadas por salvamento marítimo desde la Torre de las Palmas eran prácticamente las mismas. Es decir, eso es porque ellos que tienen datos y conocen el fondo marino creen que realmente la predominante siempre va a ser en la corriente del fondo de media agua. Claro. Bueno, perdona, vamos a meter el tema ese, es verdad. ¿Qué ha pasado ahí? Que es extraño ese caso. El caso del barco que aparece quemado solo, con una documentación. Hay teorías que se está especulando como que si pudo ser alguien como para querer hacerse ver que ha desaparecido. Porque ahí sí que eso fue el humo, eso debió ser en cuestiones de minutos, se fue para allá. Yo no sé si hay ¿qué sospechan ustedes? Yo estuve desde el primer día en la primera activación presente con la embarcación del Gobierno de Canarias y la verdad que al principio, pues nada, una embarcación incendiada, llegamos, pensamos que a la persona que estaba a bordo la habían puesto a salvo, porque realmente no se observaban cachos ni de fibra ni cosas así que llamaran la atención de que hubiese habido una explosión fuerte. Sí es verdad que nos llama la atención lo de que aparece casualmente esa bolsa amarilla ahí, aunque está acostumbrado a ver cosas raras, ¿no? Pero te llama la atención de que esa bolsa amarilla no tiene nada, es decir, ni un simple agujero, se mantiene a flote, es lo único que estaba flotando alrededor del barco y la verdad que cuando nosotros llegamos, porque después había gente que decía, no, es que la embarcación está virada boca abajo, no, cuando nosotros llegamos la embarcación estaba boca arriba, Salvamento Marítimo fue la que paró el incendio, nosotros veíamos perfectamente. La condición de las mar era espectacular, es decir, era plato, cualquier pequeña cosa que había flotando alrededor lo podías ver y no había nada. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué había en la bolsa? En la bolsa se encontraba el teléfono móvil, la cartera y la documentación del barco que fue entregada a Guardia Civil por los bomberos del Consorcio de Seguridad de Emergencia. Sí, que sospechoso que estuviera todo tan como puesto ahí, ¿no? Eso ya es hablar, pero sí es verdad, ¿no? Es raro que tú te quites la cartera del bolsillo, como digo yo. Normalmente es que llevas la cartera del bolsillo, pero bueno. Sí, que no sé, que esté todo tan juntito y tan quieto y de repente... Claro. Pero es hablar, porque al final sí es verdad que pudo haber una explosión, sí es verdad que vemos que el motor grande está levantado, el foro de borda es pequeñito, el auxiliar está abajo, Amor no tenía combustible, manipuló combustible, una explosión, salió despedido, se metió a media agua. Donde estaba el barco, la sonda nuestra marcaba 1.200 metros de profundidad. Si esa persona se va para ahí, es imposible verla. Nosotros estuvimos haciendo un pequeño rastreo y demás y las condiciones de visibilidad tampoco eran buenas. Es decir, hablamos de unos 15, 20 metros de profundidad, no conseguíamos ver mucho más allá. Y la verdad que estuvimos 4 días de búsqueda en las que no encontramos absolutamente nada. Y cuando digo nada, es nada. Ni un aro salvavidas, ni un chaleco, ni comida, ni nada. Cuando normalmente, pues sí es verdad que suelen ir encontrando algún rastro o algún trozo de ropa. Una caña de pescar o algo. Una caña de pescar, lo que sea. Sí, algo, ¿no? Sí, ahí no se encontró nada, simplemente esa bolsa amarilla. ¿Y cómo es el protocolo? ¿A partir de cuándo? O sea, ahora ya eso se da por archivado, ese caso del barco incendiado. Sí, bueno, en principio el protocolo que solemos hacer son 3 días de búsqueda intensa, en las que estamos desde que amanece hasta que oscurece. Incluso los primeros días suelen buscar hasta los helicópteros del Helimer Canarias de noche y ya después pasa segunda actividad, se llama. Segunda actividad es que ya empiezan a mirar pues, en puntos estratégicos donde suelen aparecer, como Fuerteventura, Protección Civil, los servicios de emergencia, pues van verificando varios puntos de la isla donde han solido aparecer otras personas, ¿no? Y la verdad que a día de hoy pues continuamos sin ningún resultado. Pero bueno, que comentaba antes, ha habido 3 casos ya en Lanzarote en los que nunca hemos encontrado ni un solo rastro ni a la persona prácticamente. Ya. No, ahí también es eso, como... Ahí sí que es perfecto, como tipo la película, no sé si se acuerdan, Durmiendo con su enemigo, ¿no? Que sí. ella finge, ¿no? Que en un accidente de barco y se va nadando, supuestamente no sabía nada de tal. No sé si hay cosas de estas que pasarán para que a lo mejor alguien que está buscando eso dice, mira, no. Pero lo que pasa es que los servicios de emergencia, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es acudir a la emergencia cuando se nos solicita. Y esto, la verdad que no lo pensamos, lo piensa después, a posteriori. Sí. Pero lo que a nosotros nos interesa es que ver si hay alguna víctima o no y buscar. Después las elucubraciones, pues mira, cada uno piensa... Sí, la investigación, no. Pero claro, y después gente que es especialista en llevar este tipo de investigaciones, como lo está haciendo ahora la Guardia Civil en el caso de esta chica. De la chica, de Romina. Pero y en ese caso se activa también la Guardia Civil cuando dice, ¿qué ha pasado? O sea, ustedes dicen, mira, aquí no hemos encontrado nada. ¿La Guardia Civil ha investigado lo que ha pasado en torno a ese barco?
En principio ellos son los que... El barco creo que está presentado en el María Rubicón y en principio ellos habrán realizado una investigación. Una pesquisa, una investigación en torno a eso, ¿no? Claro, en torno a eso. Bueno, bueno, y ya para terminar con Romina, ya para terminar, ¿se puede encontrar algo o ya es tarde? Ya para cerrar el Yo caso. no me atrevo a hablar de eso porque con la experiencia que tengo, la impotencia que sientes muchas veces cuando estás haciendo búsquedas que las tienes claras, porque nosotros hemos acudido a servicios de rescate, en los que ha habido un accidente casi inmediato y aún así cuesta muchísimo encontrar a la persona o lo que se esté buscando. Entonces, el tiempo es un factor negativo, quiero decir, un elemento negativo. Cuanto más tiempo pasa con respecto a una búsqueda, y ya se empezó a los 8 días y han pasado ya 16, yo creo que, no sé, no es fácil en un primer momento, pues imagínate, cuanto el tiempo más pasa es mucho más complicado. ¿Pero me ibas a decir? Que estoy de acuerdo completamente con mi compañero y que además, pero siempre hay que tener un factor suerte y nunca perder la esperanza. Es decir, tenemos un ejemplo que fue el de Tapias, creo recordar, ¿no? Ah, sí, que apareció casi un año y medio después. Ese sí se quedó abajo y se encontró el esqueleto, sí. Que fue recuperado por los EAS, que, junto con nosotros, que fuimos los que los llevamos a la zona. de Fernández Tapia. Fernández Tapia. Es decir, puede pasar tiempo, pero siempre hay alguna posibilidad. Sí, obviamente, el factor suerte también influye en este tipo de cosas. Claro. Aunque a veces ese factor está desaparecido, pero sí. Y en este caso fue 150 metros. Sí. 150 metros, ¿no? La verdad que sí. Bueno, vamos a ya la segunda parte, casi recta final, con el tema de actuaciones de Merlán, porque siempre nos gusta hacer una especie de balance y ustedes también pues recogen los datos del año, estamos entendiendo del año 2018. En líneas generales, número de actuaciones creo que ustedes tienen. ¿Cuántas? Y valoración con respecto a otros años, no sé si más o menos. Pues más o menos nos seguimos manteniendo más o menos en la línea, ¿vale? Desde ya hace varios años estamos siempre en torno a las 2.000 incidencias. Este año nos hemos quedado en 2.373 incidencias, de las cuales hay que destacar pues 60 activaciones marítimas, porque somos una isla, estamos rodeados de mar, en la que hemos traído de vuelta a 16 personas a casa, que es destacable, pero también... ¿Eso en qué tipo? ¿Por ejemplo, inmigrantes o no? Gente, no, embarcaciones de recreo que sufren averías o caídas al agua, pescadores, los típicos accidentes que suelen pasar en la costa lanzaroteña, que muchas veces se da publicidad cuando pues, se busca o demás, pero muchas veces hay muchos más casos en los que queda en una anécdota, ¿no? Yeah. Y en este caso, pues... Este año hemos tenido 16, el año pasado estuvimos también cerca de ese número de personas. Sí, ¿no? Que la verdad que, bueno, esa gente cuando les vio yo creo que se alegraron, ¿no? Sí. A no ser que, porque siempre les digo lo mismo, a no ser que le pasa luego la factura, ¿se le pasa la factura, no? No. Porque tenía un primo mío, ya lo he contado, yo creo que ya contaste esta historia, un primo mío, que cuando venían los del rescate, dice, no, tú no. Sí, él quería que viniera un barco con su cuerda, pero que no le cobrara. Hay mucha leyenda urbana con eso. Sí, ¿no? No, pero no, eso se le salva y se le salva de forma gratuita. Nuestra prioridad es otra. Muy bien, claro que sí. A ver, por ambulancias también, ¿han tenido otro tipo de, cuántas intervenciones? Sí, mira, pues en Lanzarote destacamos que hemos tenido unas 796 intervenciones sanitarias que han derivado todas en hospital, 17 accidentes de tráfico hemos asistido, ¿vale? Y aparte hemos sido activados para 4 rescates en lo que es la zona de las nieves. Este año hemos tenido ahí movimiento y tal, se ha hecho recuperación de un cuerpo y demás. Y también me gustaría destacar por la labor que llevamos en la isla de La Graciosa, que no hay que olvidarse que es la octava isla, que ya tiene un movimiento. ¿No? Muchísimas. Pues sí, este año hemos cerrado el año con 202 intervenciones, de las cuales 44 se han tenido que desplazar a Lanzarote para ser asistidas. Es decir, es un factor a tener en cuenta porque hay que hacer un trayecto marítimo en el que intervienen ambulancias que tienen que llegar a Órsola y para dar un buen servicio al ciudadano, ¿no? ¿Cuál es la principal emergencia que surge en La Graciosa? Porque no sé si me estás hablando por cuestiones de mar o por cuestiones del interior de la isla. No, en principio son intervenciones que aquí normalmente nosotros los cogemos en una ambulancia y te llevamos al hospital y allí no tienen esa suerte. Entonces al final llegan a un consultorio de salud en el que el médico y el consultorio pues está limitado
necesitan hacer pruebas y necesitan hacer exploraciones, y ahí no se entiende de que son las 3 de la mañana. Ahí se activa un barco, se recoge a esa persona, se traslada al muelle de Órsoli y se traslada al hospital. Pero se entiende que hay cierta urgencia, ¿no? Sí, siempre son las 44, cuando son evacuaciones, las 44 evacuaciones siempre son por riesgo vital. Sí, sí, que el médico considera que... Sí, siempre que el facultativo, en este caso, recomienda evacuación urgente a la isla de Lanzarote. Vale. Y bueno, estamos llegando al final. Antes dijiste lo de las intervenciones marítimas. Por secciones, por decirlo, ¿qué tipo de intervenciones son las más normales? Las más normales que nosotros recibimos pues son pues averías mecánicas, embarcaciones a la deriva o embarcaciones que sufren una vía de agua y demás. Es lo más normal o lo más cotidiano, ¿no?, que nosotros solemos recibir. Hay muchas embarcaciones de recreo que salen a pescar todos los días y cuando salen pues a lo mejor se despistan y se quedan sin batería o se quedan sin combustible o sufren una avería mecánica que los deriva en quedarse a la deriva y que al final pues nos activan y los vamos a buscar. Embarcaciones de pasajes que a bordo sufren con extranjeros y tal un incidente, un corte y demás, también somos activados para ir a buscar a esa persona, se le coge y se le lleva al puerto más cercano, caídas en la costa, accidentes de todo tipo, pero relacionados siempre con el tema marítimo. Claro. Y ya para terminar, en el tema subacuático, Sí. intervenciones de este año destacadas o cuáles han sido las... Afortunadamente, el tema subacuático en la isla parece que tiene como un impasse, ¿no? Ha habido como sobre todo por el tema de las pateras, de los cayucos en su momento. Ahí tuvimos las islas, pero sobre todo Lanzarote, tenemos un montón de intervenciones en ese sentido. De todas formas, este año parece que de un par de años para acá ese tema está un poco más tranquilo, ¿no? Sí, tengo que decir que siempre trabajamos conjuntamente, sobre todo en los años pasados que tenemos intervención subacuática, con este grupo que está actuando ahora con los GEA, los grupos de especialistas de actividad subacuática de la Guardia Civil. Pero afortunadamente parece que este año las búsquedas se han limitado sobre todo a búsquedas en superficie. En superficie. Sí. Porque estaba pensando, digo, ¿verdad? Una patera que fueron 5 o 6 muertos, pero ya venían dentro de la patera ya, Sí. que Sí, llegó a Playa Bastián. Correcto, Sí, correcto. ¿verdad? Ya llegaban, Sí. no fueron que se cayeron. El gran y problema que teníamos antes era ese, porque además las condiciones en las que llegan hoy ya llegan a puerto, tocan tierra. Entonces los cocoteros, ¿no? En la patera que Merlán trabajó ahí Sí, sacando cuerpos. Estuvimos ahí y más atrás, me refiero a la época incluso de los Sí, cayucos, las pateras también en Costa de Teguise, en los zancones, ahí las pateras no llegaban a tierra, o sea, se volcaban antes de llegar y no sabían nadar y Se ponen nerviosos rescatamos y- 13, 14, 15 cuerpos de La verdad que una sola sí. intervención. Sí, y sí, eso fue una era, época dura, ¿no? afortunadamente eso ya parece. Parece, ¿no? Porque aquí Ahora no ya tenemos- casi todo que funciona por llegan ciclo. al Mullito de la Santa, se van. La tecnología ha avanzado mucho. También. Hoy en día tú te puedes cargar prácticamente una carta náutica en cualquier teléfono móvil. Antes, a lo mejor, pues muchas veces navegaban por luces sin saber ni incluso qué rumbo. Claro. Hoy en día marcan en su móvil el punto, marcan Puerto La Santa y entran por el muelle como se ha visto hoy. Sí, un GPS, ¿no? De eso, como, bueno, Sí, En el mismo teléfono. En el mismo teléfono. En el mismo teléfono. La verdad que sí. Bueno, pues Rubén, Johnny, gracias y también estaremos pendientes, incluso no sé si les llamaremos por si en algún momento con alguna evolución de todo el caso de Muy Romina. bien, Muchas perfecto. gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ya han escuchado las palabras de estos dos técnicos de Merlán y bueno, han hablado sobre las intervenciones, ¿no? Durante todo el año, la verdad, cuestiones como la graciosa, 200 y pico de intervenciones, la verdad que llama la atención. Pero sobre todo, bueno, queríamos conocer su opinión también sobre lo que está pasando en torno al caso de Romina. Ellos fueron importantes también a la hora de dar a conocer la desaparición de esta joven de origen paraguaya y luego también, sobre todo también en la segunda parte hablando también con Johnny, también con Rubén, del tema de, bueno, cómo puede ser ese rescate subacuático, las dificultades que tienen, y lo han comentado, es muy difícil. Cuanto más tiempo pase, también lo dicen, más complicado será, pero bueno, también han dicho que a veces el factor suerte o simplemente que no se pierde la esperanza. Nosotros sin más, nos despedimos, pasen una feliz tarde.